a Gabriela Quiroga Anguiano. Gabriela, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Nada más decir, ella es diputada de la Ciudad de México por el PRD. También se encuentra con nosotros Julia Álvarez y Casa Ramírez. Ella es vocera de Claudia Sheinbaum. Julia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Azul? Bien, gracias. Y también se encuentra con nosotros Carlos Castillo, vocero del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, Azul. Buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión agregamos a esta mesa de invitados también a Francisco Abundis. Él es director de Parametría y le damos la bienvenida también. Buenas noches, Francisco. Vengo sin partido, ¿verdad? Tú vienes sin partido absolutamente y a comentar desde tu especialidad. ¿Qué es el análisis político? Son las encuestas. Y justamente, si me lo permiten, voy a arrancar aquí con Francisco, contigo, para hacer un primer balance de esto que fue el segundo debate, un primer balance en función del contexto en el que se da este debate. Y también en función de tu expertise y de grupos de enfoque que ya emiten algunas opiniones a los que tuviste acceso, Francisco. Si nos... Mira, pues creo que se confirman varias de las hipótesis que hemos venido observando desde el primer debate u otros debates, que es, tienes un público atento, ¿no?, a estos eventos, que son los que ya saben quién es su ganador, entonces llegas con una predisposición. Sabemos que del primer debate hubo 11.8 millones de ciudadanos que lo vieron, que es básicamente el 10%, bueno, 11.8 es, ¿no?, casi el 12% del padrón. No, digamos, históricamente no es el más grande, pero me parece que es una audiencia muy, muy importante. Y lo que vimos desde el primer debate era que, y esto fue, digamos, en estudios que realizamos después, que las partes donde el ciudadano tenía más resistencia eran las críticas. En el ambiente en el que estamos hoy día en el país, la gente recibe mucho mejor las propuestas que las críticas. Y eso mismo pasó esta noche, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a sentir la negatividad, y creo que tiene que ver con el ambiente, con el contexto en el que estamos, como que sube la guardia, ¿no? Y entonces pueden ser... digamos, independientemente de la calidad de la crítica, si es, digamos, ya evaluar y hacer, como dirán en inglés, un fact-checking de qué fue lo que se dijo, si hay información o el público cuenta con antecedente de lo que está diciendo. Más allá de eso, creo que la forma es lo que hoy día le pesa al ciudadano y está buscando propuestas. Entonces yo diría que en este debate... yo creo que sí hubo, pues en el balance, digamos, habrá que ver, eso lo podemos cuantificar, sí hubo más críticas que propuestas, pero yo creo que dominó más lo primero. Creo que, o por lo menos es lo que llamó más la atención a la gente. Más allá de, o fue como se percibió. Estamos haciendo una medición esta noche. Depende cuánto tiempo nos quedemos aquí. puede que les dé algunos resultados, pero es el tipo de cosas que estamos midiendo. Si la gente percibió esto. Primero inicias con digamos, hemos hablado ya de cómo hacer una medición de esto. Hemos hablado que son mediciones imperfectas, porque la única forma de medir bien esto sería con una medición cara a cara en vivienda, en hogares. Nos tomaría una semana y ya se nos fue el programa, ¿no? Entonces la única forma de hacerlo es con una telefónica, donde pues no tenemos a 30% de la población, que son los menos informados, menos urbanos, menos escolarizados. Eso ya tiene un sesgo, ¿no? Pero aún así intentamos hacer un reclutamiento previo, ¿no? En este caso hicimos 1,500 llamadas para quedarnos con alrededor de 400, 500 llamadas al final. Y al final tenemos que aplicar algunos ponderadores de cómo venía la preferencia, cómo termina y si hubo alguna transición o hubo algún, digamos, ganador, ¿no? En nuestra experiencia regularmente son muy pequeños los porcentajes de gente que dicen que cambiaron su preferencia, va de 1 a 3%, y nunca van en la misma dirección, regularmente se cruzan. Entonces, digamos, en estadística, el error se cancela. Entonces, es muy difícil nuevamente que un debate de cambios de preferencias. Yo creo que veremos con los días cómo
de aquí van a salir muchos spots, va a generar mucha discusión pública como el primer debate y ya veremos los analistas, que me encanta ver las evaluaciones a mano alzada de quién ganó, quién perdió, si esperaban que sucediera lo que pasó. Me llaman la atención los temas y de esa parte me gustaría conversar después, que es, si algo tenemos o alguna ventaja tenemos en la investigación de opinión pública es que intentamos sintonizar con el público y ver hasta dónde algunas de estas críticas podrían sintonizar con el público o no. Y yo creo que algunas pueden tener, digamos, algún antecedente de información, pero yo creo que en un debate es muy difícil, y lo platicaba el otro día con Alberto, generar agenda. Que tú ahí en la mesa de la nada digas, ahora voy a poner este tema y este va a ser el tema con el que no, yo quiero cambiar la discusión, es muy complicado. Regularmente los temas ya están allá afuera y, como diría una estratega estadounidense de hace algunos años, a la opinión pública la navegas, no la enfrentas. Y si la enfrentas tienes que pagar los costos. Las críticas. No es la primera vez que escuchamos, Gabriela, que el plantear críticas como un eje de una estrategia en debate no necesariamente es el que tiene mejores resultados. La candidata Xóchitl Gálvez hoy se centró en hacer preguntas, y también críticas, muchas críticas a la candidata. ¿Qué evaluación tienes ahora mismo del desempeño de Xóchitl Gálvez? Bueno, pues para mí Xóchitl Gálvez ganó el debate. Por supuesto que hay una crítica ante lo que ha venido sucediendo y lo que se ha venido abanderando de coalición. Juntos hacemos historia. Por supuesto que yo noto a Xóchitl Gálvez conocedora de las problemáticas, pero además planteando propuestas para el presente y para el futuro. Me parece que pues es la única candidata que ha vivido y que ha enfrentado la pobreza, y esto le da la posibilidad de tener planteamientos precisos para poder abordar esta gran problemática que tenemos en el país y sobre todo pues en puntos muy específicos. Su experiencia al frente de esta entidad que ha brindado y ha construido infraestructura en pueblos originarios, en donde históricamente hay pobreza, bueno, pues me parece que la hacen conocedora y que la hacen plantear propuestas importantes. Pero además el tema de poder enfrentarse a que no te digan ni siquiera por tu nombre, que se refieran de manera despectiva como la candidata de, pues, por supuesto que se tiene que plantear una estrategia de defensa ante eso. A mí, yo no estoy de acuerdo con eso, con que haya un borrado de la personalidad para referirse de manera despectiva hacia la candidata, como la candidata del PRIAN, la candidata, ¿no? Sino de manera respetuosa, porque ella también ha generado esta parte de mención, de dirigirse a la candidata Claudia Sheinbaum por su nombre, ¿no? Y hoy me parece que es importante traer a la mesa esta situación. Algo que quisieran decir, Julia, Carlos, respecto a este primer saque sobre el tema de, si lo quieren poner así, el balance entre las críticas y las propuestas. Respecto también a lo que fue el debate pasado, se habló mucho de eso justamente, se generó todo un ambiente antes de este debate en donde incluso había quien asesoraba desde los medios, desde algunas columnas a Xóchitl Gálvez para éntrale con más críticas. Yo aquí les preguntaría, había temas en este debate que son de fundamental importancia para el país, para la población. ¿Qué ganó? El ánimo de las candidatas y el candidato frente a lo que es el momento en el que se presenta este debate, dadas las preferencias que se van marcando en algunas encuestas, o la posibilidad de atender estos que eran temas fundamentales? Julia, si quieres. Sí, bueno, creo que lo que vimos hoy en el debate fue una vez más a una candidata que ya tiene estatura presidencial, claramente la línea de la candidata del PRIAN, y no es despectivo decirlo como la candidata del PRIAN, pero es que es la candidata del PRIAN, aunque les cueste trabajo reconocer que es la candidata del PRI, porque todos sabemos que el PRI es un partido absolutamente desprestigiado y han hecho todo un andamiaje para que parezca, y han pintado de rosa a su candidata y no han portado con orgullo los colores de los partidos que la representan, pero en realidad es la candidata de la preandilla inmobiliaria además.
como lo dijo Claudia Sheinbaum en el debate. Entonces no es con ningún afán despectivo, simplemente es descriptivo de lo que es la candidata del PRIAN. Bueno, vimos a una candidata, a Claudia Sheinbaum, con estatura presidencial, a pesar de la calumnia, porque como es puntera y va por lo menos 30 puntos arriba de la segunda candidata, por supuesto que es la candidata a calumniar y a calumniar como una estrategia sucia de la candidata del PRIAN para intentar subir. A mí me parece una pésima estrategia que esa sea su modo. Como ya veíamos, la gente lo que quiere es propuestas. Entonces eso vimos, 2 proyectos una vez más contrastados, con todo respeto para el candidato Maínez, que bueno, eso son lo que indican las encuestas, ¿no? Básicamente está, y estoy siendo generosa porque en realidad está muy lejos de la segunda, está 30 puntos arriba según la encuesta del País que salió esta semana, entonces casi es ya 2-1, pero bueno, digamos que la segunda abajo muy lejos, pero son 2 proyectos de nación totalmente contrastados, lo que hoy confirmamos. Por un lado está el proyecto de la candidata del PRIAN, el proyecto de la preandilla inmobiliaria, que esos son, que es el proyecto de la corrupción, es el proyecto de la candidata de las contradicciones. Hoy, una vez más, se contradijo muchísimas veces. Dijo que no estaba en contra del Tren Maya, pero ha dicho que sí miles de veces. Otra vez volvió con el tema de los programas sociales, firma con sangre, pero luego esos candidatos votan en contra. Es la candidata de las contradicciones y la esquizofrenia. Le sobró tiempo muchas veces en sus intervenciones en el debate, y yo creo que en realidad le sobró la candidatura, le quedó grande la candidatura, y creo que ahí se confirma porque, regresando al tema de las propuestas, tuvo muchas oportunidades para enfatizar en las propuestas. Incluso en un momento dijo: cedo mi tiempo para que tú, Claudia Sheinbaum, respondas. ¿Cómo es posible que una candidata decida ceder su participación cuando tenía la oportunidad justamente de presentar propuestas frente a los temas que se le estaban proponiendo? Entonces, y por el otro lado vemos a una Claudia Sheinbaum, y con esto cierro mi participación, que representa el proyecto de la Cuarta Transformación, que representa un proyecto humanista, un proyecto que lucha por las desigualdades, un proyecto que busca la justicia social, un proyecto que busca garantizar derechos, un proyecto que busca representar y respetar las libertades. Y bueno, finalmente decir que estos 2 contrastes se dieron, también hay otra forma de decirlo, es el proyecto de las calumnias, que a eso se dedicó todo el debate, desperdició un debate, la verdad. Y por otro lado vemos no solo a la candidata Claudia Sheinbaum como la candidata de las propuestas, sino también la candidata de los resultados. Y eso es muy importante. Ella ha demostrado con gobernabilidad cómo ha entregado ya resultados a la Ciudad de México, y también una candidata, y hay que decir, una candidata muy franca, una candidata que reconoce, porque creo que sí somos muy francos y muy honestos y muy responsables en lo que decimos. Es una candidata que reconoce todo lo que se ha avanzado, a pesar de varios sexenios de intentos de desmantelamiento del Estado, pero también reconoce los retos que faltan. Y ahí justamente uno de los temas donde hay mayores retos para afrontar, y que ella los va a tener que afrontar en el próximo sexenio, es todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que es un reto al que nos enfrentamos mundialmente, que no es solo un fenómeno ni de la Ciudad de México, ni del país, ni siquiera del continente, es un reto mundial, y ella lo conoce, lo reconoce también, lo pone sobre la mesa. Y bueno, solo cerrar diciendo que los temas de este debate fueron muy interesantes, porque creo que uno de los grandes resultados que no solo el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, sino también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la República Mexicana han entregado positivos al país, justamente es en disminución de la pobreza, en estrechar las brechas de desigualdad, en temas económicos, en temas de trabajo, de salario, y bueno, en temas de medio ambiente y desarrollo sustentable. Es un honor estar en esta mesa representando a una experta en cambio climático, y va a ser un honor tener a la próxima presidenta como una persona que se ganó un premio Nobel de la Paz justamente por todo el avance y por todas las aportaciones a nivel mundial, siendo parte del panel intergubernamental en estos temas que le ha aportado al planeta. Entonces, pues fue un debate muy interesante en ese sentido, y creo que sirvió para que se desmenuzaran y se explicaran con detalle qué es lo que se ha hecho y cuáles son los retos que faltan en el porvenir. Carlos, si un candidato se esmeró en hacer propuestas fue Jorge Álvarez Maínez, como el debate anterior. En el debate anterior, y comparado con ahora, algunas encuestas dicen que
pues como que no sirvió mucho para dar ese gran golpe que necesita. Entonces, bajo esta propuesta, lo que planteaba Paco, críticas o propuestas, ¿cómo lo ves eso? Mira, en primer lugar, yo creo que llegamos a este segundo debate, ¿no? Con un cambio muy notorio, ¿no? Parece que el diálogo de la campaña, o mucho de lo que está ocurriendo en la campaña, se mudó al espacio de la juventud. En ese sentido, lo que comentabas, Paco, sí se buscan más propuestas. El ataque empieza ya a verse como negativo, como algo que no es precisamente para lo que uno quiere tener a 13 representantes de partidos, ¿no? En una televisión, ¿no? En ese sentido, para Movimiento Ciudadano y para Jorge Álvarez Maínez, pues ha sido un periodo verdaderamente exitoso, un periodo de verdaderamente haber incidido en el debate público a través precisamente del crecimiento en las distintas redes sociales en las que ha incursionado. Queda muy claro que las nuevas tecnologías, los nuevos espacios no le son funcionales a las candidatas de la vieja política, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden, ¿no? Y precisamente este haberse centrado en los ataques de Xóchitl esta noche, ¿no? Pues te deja muy en claro, no entienden el México en el que están viviendo, no entienden qué es lo que ocurre, cuál es el diálogo que se está teniendo entre la juventud, entre los distintos actores. Y en ese sentido, bueno, nos queda muy claro, las propuestas fueron el fuerte de esta intervención de Jorge Maínez, y no simplemente propuestas. Yo quiero destacar algo que a mí me llamó mucho la atención. Cada propuesta va acompañada por un concepto mucho más amplio: justicia intergeneracional, justicia climática. Vaya, no es simplemente soltar propuestas por soltar propuestas, como de repente parecía que y vamos a bajar esto, y vamos a subir esto, y le vamos a, ¿no? O sea, es saber, aquí hay una idea clave, fuerza, de fondo, que incluso lleva respaldo académico, lleva prestigio internacional. Vaya, son cosas probadas y que están en la agenda del siglo XXI hoy, ¿no? Y de ese gran concepto se desglosan esas propuestas y vaya, todo el mensaje de la campaña. Entonces, en ese sentido, a mí me gustó muchísimo la participación de Jorge. Aportó información precisa, crítica, habló de su trabajo legislativo, lo dejó muy en claro lo que él ha hecho ya en los temas de los que se habló durante este debate. Hizo un contraste, ¿no? Hizo denuncias sobre las candidatas sin necesidad de adjetivar, por amor de Dios. ¿Cuántos minutos de debate se perdieron en adjetivaciones, en que si narcocandidata, en que si ladrona, en que si... creo que ahí hay esta vieja política queda de nuevo desenmascarada, ¿no? Y bueno, se dijeron corrupta, ladrona, mentirosa, narcocandidata. Esto es precisamente lo que nos decías, Francisco. Creo que ahí hay una falta de entender el México que estamos viviendo, el mundo y la política se sigue interpretando en clave del pasado, y yo creo que la única propuesta que verdaderamente está dando pasos firmes hacia un México del futuro es la de Movimiento Ciudadano en la representación de su candidato Jorge Maínez. Pues me gustaría, Gabriela, hubo señalamientos muy concretos de parte de Julia. ¿Qué decir? Mira, me parece que hay una resistencia a llamar a la candidata por su nombre y no entiendo por qué, ¿no? Independientemente de los partidos que encabeza y que representa, y que por supuesto yo me siento orgullosa, yo soy militante del PRD, el PRD que ha construido esta ciudad, pero además olvidémonos del tema de la campaña. Es una mujer que merece el reconocimiento de cualquiera, no solamente porque ha logrado estar en donde está el día de hoy y poder rebasar todos esos obstáculos que también como mujeres enfrentamos en el día a día. Hoy es candidata a la presidencia, no solamente del PAN, PRI, PRD, sino también de los ciudadanos, porque hubo un ejercicio democrático, y en ese ejercicio democrático los ciudadanos eligieron a nuestra candidata. Entonces me parece que demeritar eso, esta resistencia a mencionar su nombre es altamente grosero, una, y la otra, hoy es necesario reconocer el lugar en el que estamos parados. Es necesario reconocer que el país atraviesa por una situación violenta en muchos estados de la República, que hay un enfrentamiento entre pobladores y crimen organizado, que el crimen organizado es el que pone los precios de los productos que se generan en los estados. Entonces,
no tomar en cuenta esto que está sucediendo y plantear un debate en donde como si no pasara nada, en donde todo estuviera bien y por eso vamos a continuar, me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos, porque hoy en Iztapalapa, hoy vivimos el cobro de derecho de piso, hoy vivimos la extorsión, hoy vivimos el cierre de comercios, ¿sí?, que sacan adelante a familias, que sacan adelante a las colonias y de eso no se quiere hablar. Entonces, más que señalamientos por hacer una simple crítica, por supuesto que lleva un trasfondo de poder reconocer en qué momento estamos y cómo vivimos las poblaciones en el país. Y partiendo de ese momento en el que estamos, ubicado por cada uno de los que están aquí con nosotros, me gustaría justo destacar qué propuestas ustedes pensarían que son las más destacables en este debate del día de hoy. Hay temas que son, ya decíamos, de mucha importancia. Unos están relacionados alrededor del tema económico, infraestructura, inflación, salario, crecimiento económico, y todo eso muy relacionado también porque se da en el marco de un contexto de cambio climático y donde también se tienen que dar respuestas a eso. ¿Qué destacarían respecto a lo que específicamente sí se planteó como propuesta, ya fuera para generar un cambio, para dar continuidad a cierto camino que ya se ha venido trazando? ¿Cómo lo verían? Julia, empezamos contigo. Si quieres. Sí, Claudia Sheinbaum tiene un plan de gobierno muy robusto. Se ha llamado los 100 puntos del plan de gobierno, está en todas sus plataformas, donde se puede ver con mucho mayor detalle cada uno, cómo desarrolla cada uno de los ejes temáticos torales de su plan de gobierno. Aquí en el debate, por temas del tiempo, obviamente no se pueden exponer todos, pero sí destacar algunas muy importantes. Creo que, por un lado, como bien decías, Azul, hay propuestas de continuidad y hay propuestas de profundidad, les llamaría yo, ¿no? O propuestas frente a los nuevos retos que se está enfrentando como país. Es importante decir, nada más, y con esto continúo con la pregunta concreta que haces, el tema que decía la diputada, de que aparentemente todo está perfecto. Nunca jamás hemos dicho que todo está perfecto. Claudia tiene un diagnóstico muy serio, ha recorrido el país, ya va por su tercer recorrido, ha recorrido y ha visitado muchísimos municipios y ha estado en todos los estados. Y Claudia es una mujer muy profesional, es una mujer muy seria, es una mujer muy honesta. Entonces tiene un diagnóstico muy sensato sobre dónde estamos parados, todo lo que se ha avanzado y cuáles son los retos, ¿no? Entonces, solo para dejar claro, uno de los retos, por ejemplo, aunque se disminuyó la tendencia de los índices delictivos como no se había hecho durante los últimos 2 sexenios, Andrés Manuel logró disminuir la tendencia de índices delictivos en seguridad, pero es un buen ejemplo para hablar de cómo hay que seguir profundizando la política de seguridad. Ahora, sobre los temas del debate. Bueno, a mí me encanta, por un lado, la visión socioambiental que tiene Claudia para abordar los temas ambientales. Es una visión muy integral de cómo entender la problemática ambiental, porque no se puede disasociar de la justicia social. Entonces, partiendo de ahí, ella tiene muy claro que hay que reducir las emisiones de CO2 al ambiente, ¿no?, para reducir los efectos del cambio climático. Tiene muy claro también que hay que hacer una transición energética. Además, ella enfatiza que se trata de una transición, ¿no? Es un proceso paulatino. Hay que avanzar hacia la mitigación, y esto ayuda hacia la mitigación de los gases de efecto invernadero. También ella está consciente del mundo que nos está tocando vivir y tiene propuestas de adaptabilidad al cambio climático, y muy concretamente ella tiene toda una propuesta de hacer un plan nacional hídrico para atender el tema del agua, y está consciente que es un tema nacional. Ya decía yo al inicio de mi intervención, es un tema mundial, nacional y también regional, ¿no? Entonces, ella habló de una propuesta que va a echar en marcha junto con Clara Brugada, la próxima jefa de gobierno, de atender, por ejemplo, el tema del agua metropolitano. Y es un tema que no se puede abordar solo desde la Ciudad de México, tiene que abordarse con los estados aledaños, que sus bosques y sus suelos de conservación prestan servicios ambientales a la Ciudad de México, por ejemplo, la recarga de los mantos acuíferos. Ella es una mujer que entiende muy bien esa problemática. Ahora, en temas, por ejemplo, de pobreza y desigualdad, solo decir que
Ella está consciente que hay una deuda histórica con las mujeres adultas mayores que han pues dado su vida al cuidado y al trabajo. Entonces propone un apoyo especial para mujeres entre 60 y 64 años, adultas mayores. Propone algo que a mí me parece fantástico, que hay toda una nueva tendencia también mundial a cada vez más a que haya cada vez más trabajadores de aplicaciones, ¿no? Vemos, diversas aplicaciones y estos trabajadores entran normalmente en una falsedad laboral. Estas aplicaciones los contratan a la manera de socios, de tal forma que desconocen que son trabajadores y hacen una trampa a la ley y no gozan de prestaciones sociales. Ella está consciente que es un fenómeno que va increciendo y está proponiendo atender la seguridad social de todo este sector de trabajadores que pertenece a este bloque. Además, también está proponiendo impulsar Mi Beca para Empezar a nivel nacional. Es una beca que se inició en la Ciudad de México para apoyar a las primeras infancias. ¿Qué es lo que propone la beca, Mi Beca para Empezar? Lo que propone es garantizar condiciones materiales para que ningún niño y ninguna niña en la Ciudad de México y ahora a nivel nacional, se quede sin estudiar por falta de condiciones materiales. Yo conozco a niños que les ha cambiado la vida esta beca, ¿no? Que los papás ya no se tienen que preocupar por pagarles los gastos, los útiles escolares, el uniforme, incluso hasta algunas veces ayuda a su sostenimiento en la casa, ¿no? Aporta en la casa a la alimentación de los niños. Y es muy importante para muchas familias esta beca para empezar a estudiar es fundamental. Por cierto, los diputados del PRIAN en el Congreso local se abstuvieron de votar. Imagínense qué locura que los diputados del PRIAN se abstengan de votar a favor de que los niños tengan las condiciones materiales para poder estudiar. Bueno, esta beca, Mi Beca para Empezar, está Claudia proponiendo impulsarla a nivel nacional y yo estoy segura que le va a cambiar la vida materialmente a muchísima gente. Y para terminar, se está proponiendo continuar con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha sido un programa, es de mis favoritos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un programa fantástico que le ha cambiado la vida a muchísimos jóvenes, que por cierto, 6 de cada 10 jóvenes que participan en este programa finalmente son contratados. Va a continuar con Sembrando Vida, con Producción para el Bienestar y con programas que han sido pues muy exitosos. Pido la palabra, Gabriela, si estás tú de acuerdo, Carlos. Gracias. Dale. Yo quisiera referirme a este tema de Mi Beca para empezar. Fíjate que pues, yo soy diputada en la Ciudad de México, en el PRD por supuesto que votamos a favor, pero además algo ahí importante, muy interesante. Fíjate que a la par de que ella presenta esta iniciativa, desde el PRD presentamos antes una iniciativa que nos permitía generar la constitucionalidad de este programa de manera universal, porque pensando que hay condiciones en familias en donde no necesariamente por tener una situación económica holgada, sus hijos van por X o Y razón a escuelas particulares. Sobre todo porque los tiempos de trabajo de las familias, de los papás, no coinciden con los tiempos de las escuelas y entonces esto obliga a que los papás pues hagan un esfuerzo para llevar a sus hijos a escuelas privadas. Toda esta población, me refiero específicamente a Iztapalapa, ¿no? También hay una población importante de gente que se dedica al comercio y que estas familias que se dedican al comercio no tienen esta posibilidad, pues por los mismos tiempos de compatibilidad de las escuelas, de llevar a sus hijos a escuelas públicas y deciden llevarlos a guarderías o escuelas privadas por el tema del tiempo. Todos estos niños no reciben esta beca. Lo que nosotros generamos y propusimos fue que efectivamente la beca fuera de manera universal y que a los niños tú no les puedes decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿no? Entonces, hoy hay una gran cantidad de niños y de niñas que no reciben esta posibilidad de esta beca, que no viven en condiciones económicamente holgadas y que tanto el Congreso, la mayoría de Morena, se negó a incorporarlos a esta posibilidad de que efectivamente el programa fuera universal. Y la otra parte, posteriormente a la aprobación de este dictamen, en la discusión del presupuesto, subimos una reserva
para que los niños que fueran en escuelas privadas, pero que tuvieran cierta condición de vulnerabilidad, ya sea económica, ya sea por discapacidad o algunas otras consideraciones, pudieran ser incorporados a esta beca y que se apartara pues una partida extra a mi beca para empezar, para poder atender con esta beca a estos niños y niñas que no son hoy beneficiarios de la beca. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo, ¿no? Morena, en la mayoría del Congreso de la ciudad, se negaron a ser partícipes y beneficiarios a toda esta población que está ahí, ¿no? De esta beca. Entonces, son verdades a medias. Sí, por supuesto que se ha generado en la ciudad una situación de decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, personalmente, pues yo no estoy de acuerdo con eso. La niñez tiene derecho, independientemente de dónde viva y a qué escuela vaya. Ahorita volvemos con eso. Si quieres, Carlos, dame 2 segundos más, nada más para cerrar contigo, Gabriela, sobre las propuestas de Xóchitl Gálvez. Sí, claro. En el tema de sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con el rescate de la protección de áreas naturales protegidas, me parece que es importante esta propuesta que genera, pues ya que pues se han venido desapareciendo todos estos fondos y pues hoy hay una situación importante, por ejemplo, con el tema de atender los incendios y todas estas situaciones, pues que ha estado descuidada, ¿no? Y necesitamos rescatar los fondos. También el fondo para impulsar el transporte público, gran parte de la contaminación que se genera, pues es en todo este transporte que ya está muy en destiempo, que ya contamina demasiado y que también meter a ciertos trámites, a todos los transportistas que están a cargo de este transporte, pues también ha sido, me parece, en la ciudad un dolor de cabeza y hay mucho transporte público que contamina. Y por supuesto, el tema de sanear los ríos y lagos, me parece que hoy es importante poner el ojo en esto que está sucediendo, sobre todo porque tenemos una situación con el tema del agua, no solamente en la ciudad, sino en el país. Y aquí quiero comentar otra cosa. Durante 6 años han tenido todo el poder, todo el poder del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México y de la mayoría de las alcaldías, entre ellas de Iztapalapa, una alcaldía que históricamente ha sufrido el tema del agua. Cuando la Ciudad de México padece el tema del agua, en Iztapalapa se padece 2 y 3 veces más. Entonces, con todo este poder, con toda esta mayoría que han tenido en los congresos, no han hecho una sola acción de gestionar más recursos para que en la ciudad, y por lo menos en Iztapalapa, donde hay una serie, un serio problema, se fueran planteando políticas públicas que permitieran resolver el problema en corto, mediano y largo plazo. Entonces, hoy no necesitamos únicamente el mantenimiento de los pozos de absorción, necesitamos de muchas otras estrategias y que durante este sexenio, quienes han estado a cargo de las alcaldías, de la Ciudad de México, teniendo las mayorías y teniendo los presupuestos, pues no le han invertido ni interés político ni interés con este. Pero ya trajiste otra vez a la ciudad. Bueno, ahorita regresamos con eso. Pues claro. Querido Carlos, venga. Sí, gracias. Bueno, lo primero quería tocar un punto que se me quedó pendiente. A ver, Jorge Maínez no ha dejado de crecer, ¿eh? O sea, en Nuevo León ya supera a Xóchitl, en Jalisco ya supera a Xóchitl, en Zacatecas ya supera a Xóchitl y así vamos a seguir sumando, ¿no? La estrategia de acudir a las universidades, la estrategia de darle la cara a los estudiantes, la estrategia de ir a plantear las propuestas, ¿no? Frente a quienes están hoy preparándose para incursionar en la vida laboral, ¿no? Ha sido una estrategia verdaderamente exitosa, ¿no? Tan exitosa, ¿no? que prácticamente ya podemos hablar de una Maínez-manía, ¿no? Se habla de y puede sonar, o de repente hay quien te dice, no, es que la canción, a ver, estamos poniendo a bailar a sus hijos, estamos haciendo que la gente voltee a ver a la política, un sector que no volteaba a ver a la política. Estamos haciendo que hable de temas públicos de interés colectivo, gente que no se interesaba en estas cosas. Eso es un hit. Eso es verdaderamente un logro de esta campaña frente a 2 campañas que no les ha importado el tema de la juventud, que incluso le han rehuido, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido, creo que tanto la preparación como la estrategia que ha presentado Jorge Maínez ha sido sumamente exitosa, va a seguir siendo exitosa, y así como vamos conquistando uno por uno, gradualmente vamos a seguir conquistando los que sean necesarios para llevar esta elección a tercios. Y si me apuras, a partir de este segundo debate y del tiempo que sigue, el competidor frente a Claudia Sheinbaum va a ser Jorge Álvarez Maínez. Hablando de propuestas, bueno, yo rescato algunas de las que comentó. Creo que hubo cosas muy interesantes, ¿no? Me gusta mucho este cambio del IEPS, ¿no?, para transformarlo en un impuesto verde. Es decir, ¿cómo vamos a financiar lo que consideramos debe ser una revolución hacia las energías renovables, ¿no? Un cambio verdaderamente radical y de fondo, ¿no? Bueno, eso se tiene que financiar de algún modo, en parte con este cambio en el uso de estos impuestos, y dejar tanto de concentrarnos en Pemex, ¿no? Hay que apostar por las nuevas, por la nueva generación de energías, el sol, el aire, ¿no? Son estrategias que han funcionado en todo el mundo, que se ha metido en serio este tema. Hablaba Jorge del caso Costa Rica, por ejemplo, que tuvo una transición maravillosa hacia las energías renovables, ¿no?, sin sacrificar y más bien preservando su entorno natural, que es muy, muy benéfico, que es muy rico, ¿no? Temas también muy interesantes que a mí me parecieron, toda esta agenda laboral socialdemócrata, ¿no?, que se ha impulsado desde la campaña, ¿no?, la reducción de las jornadas laborales, este llamado que le hizo a Claudia Sheinbaum y a los diputados de Morena y las diputadas, decir, ahorita podríamos estar aprobando cosas que ustedes están prometiendo. Entonces yo creo que ahí hay una determinación de decir, a ver, si estamos trabajando en esto y ustedes lo están postergando, ¿no?, es una irresponsabilidad. No me vengan a prometer que lo van a hacer cuando estén en el gobierno, si lo podrían estar haciendo ahorita, y cerrar una legislatura con beneficios verdaderamente tangibles para las y los trabajadores de México. Otro tema que me pareció interesante y muy urgente es este fondo de infraestructura hídrica, que verdaderamente se dedique, ¿no?, a atender, todo el grandísimo problema que hay en torno al agua, que no simplemente tiene que ver con si tiene gasolina o no, ¿no? Es toda una red, es todo un sistema, incluye, como bien decían aquí las compañeras, el saneamiento, la recuperación, los acuerdos entre estados, no es una cosa menor, y bueno, yo ahí lo dejaría, ¿no?, para poder avanzar. Pues Paco, ¿cómo ves? En mi papel de defensor de la audiencia. Porque sí me siento. Venga, adelante. Nada, creo que el dilema de estos debates e incluso de esta mesa es ¿cómo le haces para que un público como el que tienes, ¿no?, digamos, por escolaridad, por niveles de información, entienda temas complejos que tú te referiste, ¿no?, sin que simplifiques o incluso trivialices el argumento, ¿no? O sea, en psicología política hay dos conceptos muy importantes: información política y sofisticación política. Aquí es cuánto sé y aquí es cuánto entiendo. Estamos en un momento, no es exclusivo de México, donde la gente sabe más de lo que entiende. Y eso a veces genera dolor de cabeza. Y la gente agradece mucho las explicaciones. Entonces, en un debate, a mí, ya sabemos que el pasado fue muy criticado, yo creo que le va a ir mejor, pero si yo criticaría por algo a este debate es demasiados temas, poco tiempo, ¿no? Bueno, eso entonces, no depende de pero es cierto. Yo no hablé de los responsables. Que ese es un problema que se arrastra desde el debate anterior, exacto, ¿no? Pero demasiado que abarcar. Si ubican, es demasiado, ¿no? O sea, piénselo ustedes, ¿no? O sea, cuánto, si ahorita nos hicieron un examen de, ¿y qué dijo el candidato tal? ¿No? ¿Y cuál era la propuesta? Pues está medio complicado, ¿no? Ahora imagínense el público, y eso de que uno esté en esto, ¿no? Entonces, ese dilema es constante en la política, es constante en las campañas y se agudiza en el debate. ¿Cómo le hago para comunicar bien estas ideas que son complejas y a veces se convierte un poco en lo que decías, Carlos, de yo propongo y yo digo, ¿no?
o tener que utilizar las etiquetas. Yo les diré, yo en general creo que la estrategia de las etiquetas no es mala. El tema es cuando se personalizan. Es decir, es cuando pasa, y ahí, digamos, también hay una clasificación en la forma de hacer campaña, cuando las campañas son de ideas y de propuestas, y la crítica es sobre la idea o la propuesta, o sobre quién. Las personas. O sobre Claro, las claro. personas. Entonces, ese es un tema de forma y fondo, ¿no? O sea, ¿por qué no hablamos de las ideas? ¿No? ¿Por qué no hablamos de tu propuesta y por qué tu propuesta no es tan buena como la mía, independientemente de quién la dijo? Y eso yo creo que es lo que el público está ahora cuestionando, ¿no? Todavía no Sí. tienes más datos de lo que... No. ¿Te las Si me dan tiempo. No sé, Déjenme pues, ver, sí. Pero a lo que voy con esto es, pues sí, es una... y de hecho tenemos ya, como recordarán, un personaje clásico que solía salir a medios diciendo lo que el presidente quiso decir, ¿no? El emblemático Rubén Aguilar se dedicaba a eso, ¿no? Es decir, estamos en ese ejercicio y yo creo que dado lo que está pasando hoy en México, es lo que la gente agradece mucho. Y se los digo un poco por el ejercicio que hacemos nosotros en estos grupos cualitativos. La gente agradece mucho las explicaciones, ¿no? A ver, ¿cómo va a ser? Tengo 6 votos y uno es para qué y otro es para qué y otro es para qué. O sea, estamos en nuevamente niveles de discusión que yo creo que el problema que podemos tener aquí es que cuando la gente lo ve muy complejo, baja la cortina, ¿no? Y dice, no, ya me dolió la cabeza, ¿no? En fin, se los digo porque pues está más de su lado, ¿no? Yo me dedico a darles el diagnóstico de lo que veo allá afuera, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, yo le quiero entrar ahí algunos temas. Hubo varias presencias en este debate. Claramente la presencia de los resultados de este gobierno estuvieron más presentes ahora que en el debate anterior. Hubo otro par de temas. El tema del cártel inmobiliario que se subió a la mesa del debate presidencial, por cierto, por Jorge Maínez, lo cual me llamó la atención. Y un tercer tema, Pemex en función del tema financiero y en función también del tema de la transición energética. Quisiera empezar por Pemex rápidamente. Hay quien dice hay que desechar, ¿no? este modelo que teníamos en el tema energético, ahorita ya las energías renovables. Hay quien dice hay que seguir robusteciendo y al mismo tiempo, en el caso de Claudia Sheinbaum, caminar en la transición. Y hay quien dice también ahorita, pero además hay que, dice no privatizar, pero yo entendí que luego habló de la entrada del mercado y del regreso a las subastas. El tema Pemex, ¿cómo lo ven? Bueno, en el tema Pemex yo he escuchado varias mesas esta semana de algunos quienes se dicen ser analistas políticos debatir sobre el tema de Pemex. ¿Qué es lo que había? ¿De dónde veníamos? ¿Cuál era la tendencia, la inercia de dónde veníamos? Veníamos de un modelo neoliberal, aunque al prianato no le gusta que lo llamemos. Yo creo que incluso es nuestra responsabilidad nombrarlo, porque es nuestra responsabilidad saber de dónde venimos. Estamos obligados a conocer nuestra historia para saber dónde estamos parados hoy, incluso porque al presidente Andrés Manuel López Obrador se le exige en 6 años de gobierno como si no viniéramos de sexenios de intento de desmantelamiento del Estado. Entonces, de ahí venimos. Y venimos de, así como en muchos sectores lo quisieron hacer, venimos de un intento de desmantelamiento de Pemex, ¿no? Y hay toda una narrativa en torno a que Pemex económicamente no le aporta algo, o le aporta más el gobierno a Pemex que Pemex lo que le aporta al gobierno federal. Bueno, eso es totalmente falso. Ahí están los datos de Hacienda donde se desmiente eso en un momento. Pero yo creo que es responsable hablar de, como lo dice Claudia, o sea, de una transición energética, ¿no? Hay que entender que una de nuestras principales fuentes de ingreso en el país, pues bueno, viene de esta empresa paraestatal, ¿no? Que le ha aportado muchísimo al crecimiento económico y al desarrollo próspero de México y le debemos muchísimo, desde Lázaro Cárdenas, etcétera. Pero sí hay que irle apostando frente a las condiciones en las que nos encontramos actualmente y Claudia lo tiene clarísimo. Hay que irnos enfrentando, hay que ir proponiendo más bien una transición energética. Y si me lo permites, Azul, o no sé, hablar
y además lo enlazo con lo que decía Paco, del tema de la explicación a las audiencias, de este equilibrio entre la simplificación y la complejización de que la audiencia pide explicaciones. Es que hoy el candidato Maine sacó el tema del cártel inmobiliario, por cierto, que el candidato Tajada de la Ciudad de México pretende censurar. Y entonces, esto es gravísimo. O sea, ¿cuándo se había visto que en medio de una contienda electoral, un tema que es de interés público, porque lo es, como es el cártel inmobiliario, resulta que ya no quieren que hablemos de eso? Entonces, por eso, Claudia tiene que referirse al cártel inmobiliario, porque está entre las personas que están censuradas, que no pueden hablar del cártel inmobiliario, como la preandilla inmobiliaria. Bueno, es importante que la audiencia lo conozca y déjenme colocarlo ahí. ¿Qué es el cártel inmobiliario? El cártel inmobiliario es un esquema de sobornos, prebendas entre funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y desarrolladoras inmobiliarias. Eso es el cártel inmobiliario, es hacerse ricos a costa del servicio público. Son 5 personas, el cártel de los Ocean, los líderes cupulares del PAN en la Ciudad de México que tienen cooptado este grupo, quienes pretenden contender para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con todo este historial terrorífico de corrupción en torno al desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México, que entre otras ha tenido la consecuencia del agua, de la que hablaba la diputada hace un momento, porque son construcciones irregulares. Entonces es un modelo de cambio de favores, ¿no? Lo que pasa es que este grupo de los Ocean, estos 5 que manejan, este grupo cupular que maneja este cártel en la Ciudad de México, son delincuentes de cuello blanco. Los vemos bien vestidos, acorbatados, trajados, y pensamos que es imposible que gente como ellos cometan delitos. La noticia es que ellos están metidos en un escándalo de corrupción. Tan es así que no quieren que hablemos, es que es gravísimo lo que está pasando, no quieren que hablemos de un tema de interés público, que además es importantísimo que la ciudadanía, y en concreto los capitalinos, sepan a quienes nos estamos enfrentando en esta ciudad. Y lo coloco ahí por el tema también de la explicación de las audiencias, porque se dijo en el debate, sin embargo no se profundizó en eso porque no era tema del debate nacional, digamos, pero ahora lo colocaron el candidato de Mesa. Sí, yo también lo celebro absolutamente, porque además, si ustedes salen a la calle, ¿no? Y creo que en eso Salomón Chertorivsky que ha sido muy claro, tenemos las calles llenas de basura, ¿no? En cada poste tenemos 5 o 6 piezas de basura, ¿no? Vemos el piso lleno de caras de candidatas, ¿no? Basura, ¿no? Es un asco cómo se hacen las campañas en la Ciudad de México, un asco. Asco en el sentido de la basura y también un asco en el sentido de cómo hay pues estos esquemas de corrupción, ¿no? que vaya, llevan impunes, no ha habido manera de detenerlos, ahí están los nombres, ahí están los que están en la cárcel, vaya, hay una serie ahí de personajes, vaya, que no tendrían por qué estar en la política, que no tendrían por qué estar dirigiendo un partido en ningún lado, ¿no? O sea, yo no sé en qué país medianamente civilizado del mundo, ¿no? Un grupo de truanes, ¿no? Corruptos, ¿no? Toman un partido y lo dirigen, ¿no? Bueno. Y la otra cosa que a mí me llama mucho la atención también de las campañas de la Ciudad de México es, bueno, ¿qué pasa con una ciudadanía, ¿no? que no reclama, ¿no? Que no se enoja por ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, un poco la referencia que hacías, ¿no? A todo este grupo que ahí va, ¿no? Navegando, enriqueciéndose, y que además toma cuando dicen PRIAN, ¿no? Es porque ya hay una cultura política de corrupción instalada en un partido que pues no la tenía, ¿no? Esa alianza, en vez de generar, digamos, que cada quien sacara lo mejor de sí, generó que cada quien sacara lo peor de sí, ¿no? Y hoy tenemos un grupo político, ¿no? Que aparte quiere tener la presidencia de la República. Yo no me quiero imaginar qué pasa en un caso así. Y lo que decías de la demanda. O sea, prohibirle a alguien hablar de un tema es absolutamente autoritario. Esos que dicen que van a salvar a la democracia y que están cuidando que no se ataquen las instituciones, son los primeros en no permitir que se hablen de los temas. Perdón, pero alguna vez, me acuerdo mucho, vino Sarkozy a México, ¿no?
Y el entonces presidente del PAN le pidió no hablar del caso Florence Cassé, ¿no? Y Sarkozy le respondió, en una democracia no hay temas prohibidos. Si alguien quiere prohibir temas es porque, por supuesto, que no cree en una democracia. Perdón, me extendí. Gabriela, hay mucha tarea. Sí, Pemex y todo ese cártel inmobiliario. Este asunto del cártel inmobiliario fue algo que les ha dejado de dar un resultado, ¿no? Para jalar votos, para... Entonces, lo que han decidido pues es enfocarse en desprestigiar al candidato, a Santiago Taboada, y eso es a lo que se refiere, porque si Santiago Taboada fuera culpable de algo, pues no sería candidato de la Ciudad de México. Una. La otra, ha sido la Fiscalía de la Ciudad de México la que ha emprendido una especial persecución ante cualquiera que represente una diferencia al proyecto de Morena, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, por supuesto que se han encargado de perseguir. Yo misma he sido víctima de esa persecución para obligarme a votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Entonces, no vamos a decir cosas que a todas luces están, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Pues que sí hay una situación importante que hoy está poniendo dos escenarios de propuesta para la ciudad y para el país, y que las propuestas son las que nos van a hacer a la ciudadanía decidir. Hablan del cártel inmobiliario, pero no hacen una acusación de quienes desde el gobierno de la Ciudad de México dan todos los permisos para poder generar construcción, ¿no? Hablan del cártel inmobiliario, pero no se están viendo todas esas construcciones que a través del Instituto de Vivienda se están construyendo en la Ciudad de México, en alcaldías, y vuelvo a Iztapalapa, en donde no hay agua y se está construyendo vivienda de interés social para llevar ahí a vivir familias que van a tener una problemática con el suministro de agua. Entonces se quiere ver solamente lo que conviene. Y en el tema de Pemex, me parece que es acertada la propuesta que da Xóchitl, ¿no? Hay que rescatar Pemex, tiene que ser funcional, por supuesto, para el país, y hay que pasar a la transición de energías limpias, ¿no? Pero a través de las rondas de subasta de explotación de hidrocarburos, que es a lo que se refería y fue la reforma energética que ya fue derogada. Hoy tiene que haber una participación de todos los sectores. No sé si a través de las rondas, no sé si, o sea, habríamos que, me parece que es un tema a discutir más profundamente, pero lo que no podemos decir es que vamos a aislar a los sectores que tienen una participación para el desarrollo de México. Me parece que tiene que haber la justa medianía, o sea, si va a haber participación privada, pues esos privados tienen que tener, por supuesto, responsabilidades para la ciudadanía, responsabilidades para las finanzas del país, ¿no? Yo puedo decir, por Adelante. favor. Es que, no, de verdad que es un cinismo, o sea, y estamos frente a una audiencia que nos está mirando. ¿Cómo pueden decir que el candidato Tajada no está vinculado a este cártel inmobiliario? Por favor, si él mismo pidió en la queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México que no lo vincularan, justamente porque no quiere que se hable de esto, porque está vinculado hasta el copete. Y voy con algunos ejemplos solo para no pasar del plano de la narrativa al plano de las pruebas. A ver, este cártel inmobiliario de la Ciudad de México está probado. Hay pruebas que confirman la participación de un grupo de exfuncionarios y funcionarios, incluido a la exalcalde de la Benito Juárez, el señor Cristian Monreric, en este esquema de corrupción. Es decir, otorgar permisos de corrupción. Es muy sencillo. Otorgan permisos de construcción a cambio de departamentos. Y así se han enriquecido ilícitamente. Solo para dejar dos temas, porque es muy grave que se estén diciendo estas mentiras al aire. No lo dice Morena, no lo dice la Fiscalía. De hecho, este caso se empezó a investigar por un grupo periodístico encabezado por Denise Merker. No sé si también van a decir que Denise Merker está en su imaginario el cártel inmobiliario. De hecho, todas las denuncias que y la denuncia, el caso del cártel inmobiliario se empezó a investigar por una cosa que en derecho se llama noticia criminal, es decir, fue una coincidencia. A partir de la explosión de una lavadora en Avenida Coyoacán, la Fiscalía tuvo que intervenir porque había una persona fallecida, y a partir de ahí se empezaron a dar cuenta qué era lo que había en torno a este edificio y muchos otros más en la alcaldía Benito Juárez. Ahora,
No lo dice Morena, no lo dice la Fiscalía, porque todas las investigaciones han sido ratificadas, confirmadas y sentenciadas por el Poder Judicial de la Ciudad de México. A menos que ahora queramos decir que el Poder Judicial de la Ciudad de México también está en su imaginario el cártel inmobiliario, no solo por jueces, sino también por magistrados. Y por si fuera poco, estos casos no solo han sido confirmados por todo este sector, periodistas, reporteros, fiscalías, jueces, magistrados, sino que los involucrados lo han reconocido. Es que seamos honestos, por respeto a la audiencia. Los involucrados en este esquema de corrupción y de prebendas y de extorsión y de enriquecimiento ilícito a costa del servicio público han reconocido su responsabilidad. Tan la han reconocido que le han devuelto como reparación del daño a la Ciudad de México más de 60 inmuebles producto de este esquema de corrupción. Entonces solo pedimos que no se digan mentiras al aire. Este cártel existe, Santiago Tajada está involucrado, tan está involucrado que cuando este grupo periodístico encabezado por Denise Merker estaba haciendo esta investigación, ¿qué fue lo que hizo Santiago Tajada bajo su administración en la Benito Juárez? Inundó la bodega donde estaban las contrataciones. Solo pido respeto a la audiencia y que se hable con la verdad. Nada más una cosa, tenemos 5 minutos para salir del aire, entonces sí quisiera darle la palabra a Gabriela, a Carlos, a Bundis, a una última vez, si nos permites, Julia, para que puedan dar un cierre o una réplica o lo que mejor les parezca. Vamos por alusión contigo y Carlos. Si no fuera mentira que es una persecución política, habría investigación a todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México que están encargados en el tracto de dar los permisos para los desarrollos. Hoy no hay una persecución de estas personas y lo único que hay es una persecución política en contra de quienes forman parte de Acción Nacional. Y que quede claro, sí hay una situación de que no se le menciona a Santiago Taboada con ese mote despectivo que han querido imponerle. Han querido construir una situación para engañar a la gente en ese sentido. Entonces, si va a haber investigación, que se investigue, por supuesto, que esté en la cárcel, que tenga que estar en la cárcel, pero tiene que haber una investigación pareja, porque hoy los únicos que se han investigado es para querer montar una situación ahí en los funcionarios de la alcaldía de Benito Juárez y se ha dejado de lado el resto de la responsabilidad, de la corresponsabilidad que tienen los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Carlos, un tema local lo trajeron al nacional, Jorge Álvarez Maínez. También tenemos para lo nacional. No, yo la verdad quiero destacar, y para cerrar, ¿verdad? Ya estamos cerrando. Muy bien. La gente, la ciudadanía, generó un cambio, ¿no? Encabezado por la juventud después del primer debate. Un cambio en el diálogo público, un cambio en el diálogo político. Ya no nos pudieron negar como movimiento ciudadano nuestro espacio, aunque sigan diciendo que son otros. Bueno, el no ver la realidad de verdad les afecta. Y yo creo que después de este segundo debate también va a ser la gente la que tome en sus manos el entender, el acercarse, el conocer una propuesta que verdaderamente ofrece futuro. El futuro de este país no se va a escribir, no se va a trazar desde la vieja política. La vieja política ya no tiene soluciones, ya se agotó, ¿no? Hoy la nueva política, y Jorge Álvarez Maínez, es el futuro de este país. Francisco, por favor. Bueno, yo estaba a punto de pedirle a alguien, y qué bueno que lo hizo Julia, que le explicaran qué es el cártel inmobiliario. ¿No? Porque, o sea, ¿en qué consiste toda esta acusación? Porque se dan por hecho muchas de estos problemas, o si la gente tuviera la información y la ves que a veces no. Y respecto a lo que mencionabas de Pemex o del problema que puede tener, nada más quiero mencionar algunos temas que encontré como muy en sintonía de lo que se planteó. En un minuto. Sí, ya. El hecho de que Xochitl medio hiciera esta corrección de yo no estoy en contra del Tren Maya, sino del sobreprecio. Ese tipo de cosas son claves y me parece que eso debe estar basado en investigación, porque sí sabemos que es una de las obras públicas que la gente valora más, independientemente de la calidad y los cuestionamientos que haya a Dos Bocas también, y más allá de lo que se diga del aeropuerto también. Entonces, hablo de temas de opinión y cómo noté yo cierta sintonía a diferencia del primer debate o de una primera parte de la campaña donde yo decía, ¿de dónde sacaron esta información? ¿No? Pero, por ejemplo, ahí yo vi un buen punto de Xochitl, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo, Paco, Julia, Carlos, Rápido. Gabriela, muchísimas gracias por su tiempo, por su
disposición a debatir, me llegarán los datos. No, bueno, llegarán. Ya llegarán. estaremos Ya llegarán. contactándote. Mañana. Muchísimas gracias, Gabriela, Julia, Carlos. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, Francisco. Al contrario, un gusto. Muchas gracias también, querido Alberto. Siempre Querida es Sol, un placer gracias. estar contigo y también con usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda ocasión. Nos vemos después del próximo debate. Que tenga muy buena noche y nos vemos mañana.